A los pocos años de vida, algo imposible comenzó a suceder. Memorias que no eran mías. Voces que no conocía. Lugares que jamás había visitado. Mi familia evangélica no quiso escuchar. Decían que era imaginación de niña, que debía dejar de inventar historias. Pero yo no podía ignorar lo que sentía. Era demasiado real. Demasiado fuerte. Durante años guardé todo esto dentro de mí. El miedo de lo que dirían. La vergüenza de ser diferente. El terror de estar enloqueciendo. Pero hoy, por primera vez, voy a contar lo que realmente pasó. Cada detalle. Cada momento que cambió mi vida para siempre. Esta es mi historia. Tenía apenas 4 años cuando todo comenzó. Recuerdo perfectamente aquella noche. Era una noche calurosa de verano, el tipo de noche en que el aire parece pegarse la piel. Dormía en el cuarto que compartía con mi hermana mayor, Sara, que tenía 8 años en ese entonces. De repente desperté. No sé qué me despertó, pero mis ojos se abrieron y estaba completamente alerta. Y entonces lo sentí. Un nombre. Como si alguien hubiera susurrado justo en mi oído. Mariana. No era mi nombre. Mi nombre es Elena. Pero aquel nombre resonaba en mi cabeza como si fuera mío. Como si siempre hubiera sido mío. Me levanté de la cama, todavía medio aturdida, y caminé hasta el cuarto de mis padres. Abrí la puerta despacio. Mi padre estaba roncando suavemente. Mi madre se volteó cuando escuchó el ruido. Elena, ¿qué pasó, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla?, me preguntó con voz suave. Negué con la cabeza. No fue una pesadilla. Mis labios se abrieron y las palabras salieron solas, como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Mamá, ¿quién es Mariana? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a mi madre quedarse completamente inmóvil. Miró a mi padre, que había despertado con mi voz. Intercambiaron una mirada que no entendí en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente. Era miedo. Mi padre se sentó en la cama, pasándose la mano por el rostro. ¿Dónde escuchaste ese nombre, Elena?, me preguntó con voz grave. No lo sé, papá. Estaba en mi cabeza cuando desperté, respondí. Mi madre se levantó rápidamente y vino hacia mí, arrodillándose para quedar a mi altura. Sus ojos estaban húmedos, brillantes bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Cariño, solo fue un sueño. Vuelve a la cama, dijo mientras me acariciaba el cabello. Pero había algo en su voz. Algo tembloroso. Algo roto. Insistí. Pero mamá, yo conozco a Mariana. Ella tenía un vestido azul con flores blancas. Vivía en una casa con un patio de piedras. Había una higuera grande en el fondo. Mi padre se puso de pie de un salto. Basta, Elena. No hables más de eso. Vuelve a tu cuarto ahora, dijo con una dureza que nunca había escuchado antes en su voz. Mi madre me acompañó de regreso a mi habitación, me acostó en la cama y se quedó allí sentada, mirándome en silencio durante lo que parecieron horas. No durmió esa noche. Yo tampoco. Podía sentir su mirada sobre mí en la oscuridad, vigilante, asustada. A la mañana siguiente, escuché a mis padres hablando en voz baja en la cocina. Me acerqué en silencio por el pasillo, pegándome a la pared para no ser vista. ¿Cómo puedes saber ese nombre?, decía mi madre con voz temblorosa. Nunca le hablamos de ella. Nunca. Es imposible. Mi padre suspiró pesadamente. Debe ser una coincidencia. Tal vez escuchó algo en la iglesia, o en casa de tu madre. Los niños captan cosas sin que nos demos cuenta. Pero yo no captaba el miedo en su voz. Había algo más. Algo que no querían admitir. Los días siguientes fueron extraños. Mis padres me observaban constantemente, como si esperaran que dijera algo más. Evitaban mencionar ciertos temas cerca de mí. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. Y las imágenes en mi cabeza no paraban. Cada noche, al cerrar los ojos,
Veía ese patio de piedra. La higuera con sus hojas anchas moviéndose con el viento. Escuchaba risas de niños jugando. Sentía el olor a pan recién horneado viniendo de alguna parte. Una tarde, aproximadamente una semana después de aquella noche, estábamos visitando a mi abuela materna. Ella vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad, una de esas casas con techos altos y ventanas de madera que crujen con el viento. Mientras los adultos conversaban en la sala, yo deambulaba por la casa, explorando como siempre hacía cuando visitábamos a la abuela. Entré en un cuarto pequeño que funcionaba como depósito. Había cajas viejas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas, y el olor a naftalina impregnaba el aire. En una esquina, vi una caja de zapatos abierta llena de fotografías antiguas. Me acerqué, curiosa. Comencé a mirar las imágenes. Eran en blanco y negro, algunas en sepia, con los bordes desgastados por el tiempo. Rostros serios mirando a la cámara. Mujeres con vestidos largos. Hombres con sombreros. Y entonces la vi. Una fotografía de una niña, tal vez de 6 o 7 años, de pie frente a una casa. Llevaba un vestido azul con flores blancas. Detrás de ella se veía un patio empedrado y, al fondo, una higuera enorme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mis manos temblaban mientras sostenía la fotografía. Conocía ese lugar. Lo conocía mejor que mi propia casa. Podía sentir las piedras irregulares bajo mis pies descalzos. Podía oler la tierra húmeda después de la lluvia. Podía escuchar el sonido del agua corriendo de un grifo oxidado en algún lugar fuera de la imagen. Tomé la fotografía y corrí hacia la sala donde estaban los adultos. Interrumpí su conversación, jadeando. Mamá, mamá, mira. Es esta casa. Es donde vivía Mariana. El silencio cayó sobre la sala como una losa de piedra. Mi abuela dejó caer la taza de té que sostenía. Se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Nadie se movió para recoger los pedazos. Mi madre se puso blanca como el papel. Se levantó tan rápido que su silla casi se cayó hacia atrás. Dame eso, dijo con voz aguda, casi histérica. Arrebató la fotografía de mis manos. Mi abuela se había llevado una mano temblorosa a la boca. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, estaban llenos de lágrimas. Dios mío, susurró. Es ella. Es Mariana. Mi padre se puso de pie, tomándome del brazo. Elena, ve a jugar afuera. Ahora, dijo con firmeza. Pero yo no quería ir. Quería respuestas. Quería saber quién era la niña de la fotografía y por qué sentía que la conocía. Pero papá, yo sé, comencé a decir. Dije ahora, repitió mi padre, prácticamente empujándome hacia la puerta. Salí al jardín de la abuela, pero me quedé junto a la ventana, escuchando. Mi abuela estaba llorando. ¿Cómo puede ser, María, cómo puede tu hija saber estas cosas? Mariana murió hace más de 50 años, antes de que Elena naciera, antes de que tú nacieras siquiera. Esa casa fue demolida hace décadas. Mi madre sollozaba. No lo sé, mamá, no lo sé. Ella describió todo. El vestido, la casa, hasta la higuera. Nunca le mostramos estas fotos. Nunca hablamos de Mariana delante de ella. Mi padre intervino con voz tensa. Tiene que haber una explicación lógica. Los niños tienen imaginación muy activa. Tal vez vio algo similar en alguna parte y su mente creó esta conexión. Pero mi abuela no dejaba de llorar. No, no entiendes. No es solo el vestido o la casa. Mariana era mi hermana menor. Murió cuando tenía 7 años. Se cayó de esa higuera jugando. Y Elena acaba de describir con exactitud cómo murió, sin que nadie le contara jamás. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo mientras escuchaba desde la ventana. Yo sabía cómo había muerto la niña de la fotografía. Lo sabía sin que nadie me lo dijera. Podía ver la escena en mi mente como si estuviera allí. El sol brillante de la tarde.
El deseo de alcanzar los higos más altos de la higuera. La rama que se quebró. La caída. El grito ahogado. El dolor agudo y luego nada. Solo oscuridad. Desde ese día, todo cambió en mi familia. Mis padres dejaron de llevarme a la casa de mi abuela con tanta frecuencia. Cuando íbamos, me vigilaban constantemente, asegurándose de que no vagara sola por la casa. Las fotografías viejas desaparecieron de la vista. Mi madre me llevó al pediatra, luego a un psicólogo infantil, buscando alguna explicación para lo que llamaban mis episodios. El psicólogo dijo que era normal que los niños tuvieran amigos imaginarios, que con el tiempo pasaría. Pero no era imaginación. Las memorias se volvían más intensas cada día. No solo veía imágenes, comenzaba a sentir emociones que no entendía. Una tristeza profunda que no tenía razón de ser. Una sensación de algo inconcluso, como una canción interrumpida en medio de la nota más importante. Había momentos en que miraba a mi madre y sentía una conexión extraña, como si la conociera de antes, de otro tiempo, de otra vida. Y había ese nombre que seguía resonando en mi cabeza. Mariana. Mi nombre que no era mi nombre. Una noche, varios meses después del incidente en casa de mi abuela, tuve el sueño más vívido hasta ese momento. No era como los sueños normales, borrosos y confusos. Este era claro como el cristal, con colores brillantes y sonidos nítidos. Estaba en aquel patio de piedra, pero ahora estaba allí de verdad. Podía sentir el calor del sol en mi piel. El olor de las higueras maduras llenaba el aire. Llevaba puesto el vestido azul con flores blancas. Mis pies estaban sucios de tierra. Escuchaba voces que me llamaban desde dentro de la casa. Mariana, ven a comer. Mariana, ¿dónde te metiste? Pero yo no quería entrar. Quería subir al árbol. Quería alcanzar los higos más jugosos que colgaban de las ramas más altas. Comencé a trepar. La corteza áspera bajo mis manos. Las hojas haciendo cosquillas en mi cara. Subía más y más alto. Y entonces escuché otra voz. Una voz diferente. Elena, despierta. Elena. Era la voz de mi madre en el presente, llamándome desde lejos. Pero yo no quería despertar. Quería quedarme allí, en aquel árbol, en aquella vida que se sentía más real que mi realidad. Estaba alcanzando una rama cuando la escuché crujir. Un sonido agudo, como madera quebrándose. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que venía. Intenté agarrarme de otra rama, pero era demasiado tarde. La rama se rompió completamente. Comencé a caer. El mundo giró. Vi el cielo azul, las hojas verdes, el suelo duro acercándose rápidamente. Y entonces desperté. Estaba gritando. Mi madre me sostenía, sacudiéndome suavemente. Elena, Elena, ¿estás bien? Solo fue un sueño, repetía una y otra vez. Pero no fue un sueño. Fue un recuerdo. Lo supe en ese momento con una certeza absoluta. Yo había sido esa niña. Yo había subido a ese árbol. Yo había caído. Yo había muerto. Miré a mi madre a los ojos, todavía jadeando. Mamá, yo soy Mariana. Yo era ella. Por eso recuerdo todo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi madre palideció. Retrocedió como si la hubiera golpeado. No, no digas eso. No vuelvas a decir eso nunca más, dijo con voz cortante. Su reacción me asustó más que el sueño mismo. Nunca la había visto tan alterada. Mi padre entró corriendo al cuarto al escuchar los gritos. ¿Qué pasó?, preguntó mirando entre mi madre y yo. Ella está diciendo, mi madre comenzó pero no pudo terminar la frase. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Mi padre me miró con una expresión que no pude descifrar. Mezcla de miedo, confusión y algo más. Tal vez ira. Tal vez dolor. Elena, vas a dejar de decir estas cosas ahora mismo. No sé dónde las estás sacando, pero se acabó.
¿entiendes? ¿Se acabó? Asentí en silencio, aunque sabía que no podía simplemente apagar lo que sentía. No podía borrar las memorias que llenaban mi mente. No podía ignorar la certeza que crecía dentro de mí. Algo había pasado. Algo que mi familia no quería aceptar. Algo que desafiaba todo lo que creían, todo lo que les habían enseñado en la iglesia sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Aprendí a guardar silencio sobre lo que veía, lo que sentía, lo que recordaba. Pero las memorias no desaparecieron. Si acaso, se volvieron más fuertes, más detalladas. Comenzaba a recordar cosas pequeñas de aquella otra vida. El sabor del pan casero que hacía alguien a quien llamaba abuela pero que no era mi abuela actual. La textura áspera de las sábanas de algodón en las que dormía. El sonido de las campanas de una iglesia cercana cada domingo por la mañana. La sensación de pisar descalza sobre el piso frío de baldosas en invierno. Y había personas. Rostros que reconocía pero no podía nombrar. Una mujer de cabello negro recogido en un moño, siempre con un delantal manchado de harina. Un hombre mayor con bigote gris que olía a tabaco y me cargaba en sus hombros. Otros niños con los que jugaba en aquel patio, corriendo entre las sábanas colgadas para secar, escondiéndonos detrás de los barriles de agua de lluvia. Cada recuerdo era un fragmento de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Cuando cumplí 6 años, algo más comenzó a suceder. Empecé a soñar no solo con el pasado, sino con momentos específicos que luego se confirmaban como reales. Una noche soñé con un libro viejo de tapas rojas escondido detrás de otros libros en la biblioteca de mi abuela. Al día siguiente, cuando visitamos su casa, fui directo a ese lugar y allí estaba el libro, exactamente donde lo había visto en el sueño. Era un diario. En la primera página, escrito con letra infantil, estaba el nombre. Mariana. Mi abuela me encontró leyendo el diario en el piso de la biblioteca. Se quedó parada en la entrada sin decir nada durante un largo rato. Finalmente se acercó, se sentó a mi lado con esfuerzo por sus rodillas artríticas, y me quitó el diario suavemente de las manos. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó con voz suave. Lo vi en un sueño, respondí honestamente. Había aprendido que con mi abuela podía ser sincera de una manera que no podía serlo con mis padres. Ella suspiró hondo, pasando los dedos por la cubierta gastada del diario. Este era de mi hermana. Lo escribió en los últimos meses hizo una pausa, antes de que nos dejara. Mi madre, tu bisabuela, lo guardó todos estos años. Nunca pudo deshacerse de él. Demasiados recuerdos. Miré a mi abuela, viendo las lágrimas formarse en sus ojos. Abuela, yo creo que soy ella. Creo que Mariana volvió y ahora soy yo. Esperaba que me regañara, que me dijera que dejara de decir tonterías como hacían mis padres. Pero en cambio, me miró durante un largo momento, estudiando mi rostro como si buscara algo allí. Finalmente habló, con voz apenas audible. Sabes, cuando naciste y te vi por primera vez en el hospital, sentí algo extraño. Algo que no había sentido con ninguno de mis otros nietos. Era como si estuviera viendo un fantasma. Tus ojos, la forma de tu rostro, incluso la manera en que movías tus manitas. Todo me recordaba a Mariana. Pero me dije que era solo una vieja tonta siendo sentimental. Ahora ya no estoy tan segura. Esa conversación con mi abuela fue un punto de inflexión. Aunque mis padres seguían negándose a hablar del tema, mi abuela comenzó a contarme historias sobre Mariana. Historias pequeñas, detalles cotidianos de su vida. Y cada historia resonaba dentro de mí como si estuviera recordando algo olvidado hace mucho tiempo. Cuando me contó que a Mariana le encantaba dibujar, de repente sentí una urgencia intensa de dibujar. Cuando mencionó que Mariana tenía miedo a los truenos, entendí por qué yo también me escondía bajo las sábanas cada vez que había tormenta. El año en que cumplí 7 años fue particularmente difícil. Era la misma edad que tenía Mariana cuando murió. Mis padres estaban constantemente nerviosos, aunque nunca admitían por qué. Me prohibieron trepar árboles. Me vigilaban obsesivamente cuando estábamos afuera.
Y yo podía sentir algo acercándose. No sabía qué, pero había una sensación de anticipación, como si el universo estuviera esperando que algo sucediera. Como si hubiera un ciclo que necesitaba cerrarse. En el aniversario exacto de la muerte de Mariana, un día que mis padres no sabían que yo conocía, tuve otro sueño. Pero este fue diferente a todos los anteriores. En este sueño, no estaba viviendo a través de los ojos de Mariana. Estaba observando desde afuera, viendo todo como si fuera una película. Vi a la niña pequeña, Mariana, subiendo al árbol como había hecho cientos de veces antes. La vi alcanzar esa rama fatal. La vi caer. Pero esta vez, en lugar de simplemente revivir el momento del trauma, vi lo que pasó después. Vi a una familia destrozada por el dolor. Vi a una madre que nunca volvió a sonreír de la misma manera. Vi a un padre que se culpaba a sí mismo por no haber podado ese árbol. Vi a una hermana mayor, mi abuela, que perdió no solo a su hermana sino también su inocencia en ese momento. Vi años de dolor, de culpa, de preguntas sin respuesta. Y vi algo más. Vi un hilo delgado, casi invisible, conectando aquel pasado con mi presente. Un hilo hecho de amor inconcluso, de promesas no cumplidas, de una vida cortada demasiado pronto. Desperté de ese sueño con una claridad que nunca había tenido antes. Entendí algo fundamental. No había vuelto para repetir la tragedia. Había vuelto para sanar las heridas que aquella muerte había dejado. Para darle a esa familia, mi familia en ambas vidas, la oportunidad de cerrar ese capítulo de dolor. Para ser la niña que Mariana no tuvo oportunidad de ser. Comencé a actuar diferente después de ese sueño. Dejé de mencionar las memorias directamente. En cambio, simplemente vivía. Abrazaba a mi abuela un poco más fuerte. Le decía a mi madre que la quería con más frecuencia. Pasaba tiempo con mi padre haciendo las cosas simples que él disfrutaba. Y lentamente, muy lentamente, vi cómo la tensión en mi familia comenzaba a disolverse. Como si al dejar de luchar contra lo inexplicable, todos pudiéramos finalmente respirar. Mi abuela murió cuando yo tenía 11 años. En sus últimos días, me llamó a su lado. Tomó mi mano con sus dedos frágiles y me miró a los ojos. Elena, o Mariana, o quien sea que estés destinada a ser, quiero que sepas algo. No importa si eres el alma de mi hermana en un nuevo cuerpo, o si simplemente tienes una conexión especial con su memoria. Lo que importa es que me diste un regalo. Me diste la oportunidad de despedirme de ella apropiadamente. De ver que su historia no terminó en tragedia. De saber que de alguna manera, de alguna forma, ella siguió adelante. Gracias por eso. Lloré en sus brazos esa tarde. Lloré por Mariana, la niña que murió demasiado joven. Lloré por mi abuela, que cargó ese dolor durante toda su vida. Y lloré por mí misma, por la carga extraña y hermosa de llevar estas memorias que no eran mías pero de alguna manera lo eran. Cuando mi abuela murió 3 días después, sentí que algo se cerraba. Como si un círculo se completara. Como si una deuda kármica se pagara. Los años pasaron. Las memorias de esa otra vida se volvieron menos intensas, más como recuerdos lejanos que como experiencias vividas. Aprendí a vivir con ellas, a integrarlas en mi propia identidad sin dejar que me definieran completamente. Fui a la escuela, hice amigos, tuve experiencias que eran únicamente mías. Pero siempre quedaba ese conocimiento profundo de que había algo más allá de lo que vemos. Algo más allá de esta única vida. Algo misterioso y hermoso y aterrador al mismo tiempo. Cuando tenía 15 años, finalmente visité el lugar donde había estado la casa de Mariana. Había sido demolida décadas atrás, como mi abuela había dicho. En su lugar ahora había un pequeño parque. Pero algo del lugar todavía resonaba. Caminé por el terreno, tratando de orientarme con las memorias que tenía. Aquí habría estado la casa. Allí el patio. Y en esa esquina, marcando el límite del parque, todavía estaba la higuera. O lo que quedaba de ella. Un tronco viejo y retorcido, apenas vivo, con algunas ramas nuevas brotando de su base. Me senté bajo ese árbol durante horas.
Cerré los ojos y dejé que las memorias fluyeran libremente. Y por primera vez en años, en lugar de miedo o confusión, sentí paz. Sentí gratitud por esta segunda oportunidad, esta segunda vida. Sentí perdón hacia el árbol que no tuvo culpa de lo que pasó. Sentí amor hacia todas las personas que habían sido tocadas por la historia de Mariana y ahora por la mía. Mientras estaba allí sentada, una niña pequeña se acercó corriendo, persiguiendo una pelota. Tendría unos 4 años, la misma edad que yo tenía cuando comenzaron las memorias. Me miró con curiosidad. Hola, dijo con una sonrisa. ¿Estás bien? Te ves triste. Sonreí de vuelta. No estoy triste. Solo estoy recordando. ¿Recordando qué? Preguntó con esa curiosidad directa que tienen los niños pequeños. Recordando otras vidas, otras posibilidades, le dije. Otras vidas, repitió pensativa. Eso suena interesante. Yo a veces sueño que soy otras personas. Mi mamá dice que es solo mi imaginación. Tal vez lo es, le dije. O tal vez no. Tal vez todos somos mucho más de lo que creemos ser. La niña se encogió de hombros y corrió de vuelta con su pelota. La vi jugar durante unos minutos, su risa llenando el aire. Y pensé en todas las almas que tal vez estaban viviendo segundas, terceras, cuartas oportunidades. Todas las historias inconclusas buscando resolución. Todas las lecciones no aprendidas buscando otra oportunidad. Y me sentí parte de algo mucho más grande que yo misma. Ahora tengo 22 años. Las memorias de Mariana son parte de mí, pero ya no me consumen. He aprendido a vivir con el misterio de lo que soy, de quién era, de cómo es posible que 2 vidas se entrelacen de esta manera. Mis padres finalmente han encontrado una manera de aceptarlo, aunque nunca hablan de ello abiertamente. Mi madre una vez me confesó, después de algunas copas de vino en mi cumpleaños número 21, que siempre supo que había algo especial en mí. Algo que no podía explicar con su fe, con su comprensión del mundo. Pero que al final, decidió que el amor era más importante que las explicaciones. A veces me pregunto por qué yo. Porque pude recordar cuando tantos otros no pueden. Porque se me dio esta ventana a algo que la mayoría de la gente solo puede imaginar o creer por fe. No tengo respuestas definitivas. Solo teorías, ideas, pensamientos que van y vienen como las mareas. Tal vez hay algunos de nosotros que somos más permeables a estas memorias. Tal vez hay circunstancias especiales que permiten que los recuerdos atraviesen el velo entre vidas. Tal vez Mariana tenía algo tan urgente que completar que su alma encontró la manera de regresar rápidamente, de reconectar con la misma familia que había dejado atrás. O tal vez no se trata de reencarnación en absoluto. Tal vez se trata de conexiones misteriosas que no entendemos. Memorias colectivas que flotan en algún lugar y que algunas personas pueden acceder. Resonancias emocionales tan fuertes que trascienden el tiempo y el espacio. El universo guardando registros de cada vida vivida y ocasionalmente permitiendo que alguien lea esos registros. Honestamente, no sé cuál es la verdad. Y he llegado a estar en paz con no saberlo. Lo que sí sé es esto. Hay más misterio en este mundo de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Hay más continuidad, más conexión, más significado del que podemos ver en la superficie. Las vidas se tocan entre sí de maneras que no podemos medir o cuantificar. El amor persiste más allá de lo que creemos posible. Y a veces, solo a veces, se nos da un vistazo detrás de la cortina. Un pequeño destello de la maquinaria infinita que mantiene todo funcionando. He tratado de vivir mi vida honrando ambas historias. La de Mariana, la niña que murió demasiado joven pero cuyo espíritu aparentemente encontró el camino de regreso. Y la mía, Elena, quien ha tenido la bendición y la carga de llevar estas memorias. Estudio psicología ahora en la universidad. Quiero entender mejor la mente humana, la conciencia, la memoria. Quiero ayudar a otros que tal vez han experimentado cosas similares y no tienen a nadie con quien hablar. Porque sé lo aislado que puede sentirse uno cuando tu realidad no coincide con lo que la sociedad dice que es posible. Hay momentos todavía en los que las memorias regresan con fuerza.
Ciertos olores pueden desencadenarlas. El olor a higueras maduras me transporta instantáneamente a ese patio. El olor a pan horneándose me hace sentir 4 años de edad y esperando impacientemente a que salgan las hogazas del horno. Ciertas canciones, aunque no las había escuchado nunca en esta vida, me son extrañamente familiares. Como si alguna parte de mí las conociera de antes. Y hay sueños todavía. No tan frecuentes como cuando era niña, pero más profundos, más significativos. Sueños donde veo no solo a Mariana, sino a otras personas, otros lugares, otras épocas. Como si una vez que se abre esa puerta, nunca se cierra completamente. Como si mi conciencia hubiera aprendido a navegar entre diferentes corrientes de memoria, diferentes líneas de tiempo. No sé si estos otros sueños son también recuerdos de vidas pasadas, o simplemente mi imaginación expandiéndose para llenar los espacios que las memorias de Mariana han abierto. Mi familia ha sanado mucho a lo largo de los años. Mi madre ha encontrado una manera de reconciliar su fe con mi experiencia. Ya no lo ve como una contradicción sino como un misterio que Dios permite por razones que solo Él conoce. Mi padre, que siempre fue el más escéptico, admite ahora que hay cosas que no puede explicar. Y está bien con eso. Ha aprendido que no tener todas las respuestas no significa que algo no sea real o válido. La historia de Mariana y mía ha circulado en la familia extendida. Algunos familiares creen, otros piensan que todo es una elaborada coincidencia o incluso sugestión. No me importa ya lo que piensen. He dejado de tratar de convencer a alguien. Esta es mi verdad, mi experiencia, mi vida. Y es suficiente que yo la conozca y la viva con autenticidad. Una de las cosas más hermosas que ha resultado de todo esto es la conexión que he desarrollado con las memorias familiares en general. Me he convertido en una especie de guardiana de las historias de la familia. Los parientes mayores me buscan para contarme historias del pasado, sabiendo que las apreciaré y las recordaré de una manera especial. He creado un archivo familiar, recopilando fotografías, cartas, documentos. Preservando no solo la historia de Mariana sino las historias de todos los que vinieron antes. Hay algo profundamente sagrado en eso. En honrar a los que vivieron antes, en mantener sus memorias vivas, en asegurarse de que sus vidas tuvieron significado y no serán olvidadas. Cada persona en mi árbol genealógico fue real, amó, sufrió, soñó, luchó. Y todos ellos de alguna manera están en mí, en mi ADN, en las historias que cuento, en la manera en que veo el mundo. He conocido a otras personas a lo largo de los años que han tenido experiencias similares. No muchas, pero las suficientes para saber que no estoy sola. Hay una mujer en mi universidad que recuerda haber vivido en la India en otra vida, aunque nació y creció en Argentina y nunca visitó ese país hasta que fue adulta. Cuando finalmente fue, reconoció templos, calles, rituales que nunca había visto en esta vida. Hay un hombre mayor que viene a las conferencias de parapsicología que organiza mi departamento, que recuerda haber muerto en la Primera Guerra Mundial. Puede describir detalles de batallas, de trincheras, de armas que solo un historiador militar o alguien que estuvo allí podría conocer. Estas historias me reconfortan. Me hacen sentir menos extraña, menos aislada. Y me hacen pensar que tal vez esto es más común de lo que creemos. Tal vez muchas personas tienen estos destellos, estas intuiciones, estos momentos de reconocimiento inexplicable. Pero los descartan, los ignoran, los entierran profundamente porque no encajan en el paradigma aceptado de la realidad. ¿Cuántas memorias se pierden porque tenemos miedo de admitir que recordamos algo que se supone que es imposible recordar? El año pasado hice algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Busqué registros oficiales de la muerte de Mariana. Quería ver si los detalles que recordaba coincidían con los hechos documentados. Tardó meses en encontrar los archivos correctos. Los registros de hace más de 50 años no están todos digitalizados, especialmente en pueblos pequeños. Pero finalmente los encontré en los archivos municipales de la ciudad donde vivió mi bisabuela. Allí estaba. Certificado de defunción. Mariana Rodríguez Méndez. Fecha de nacimiento. Fecha de muerte. Causa de muerte, traumatismo craneal por caída. Y luego,
en notas adicionales escritas a mano por el médico que firmó el certificado, cayó de higuera en patio familiar aproximadamente 3 metros de altura. Muerte instantánea. Presente en la escena, madre, padre, hermana mayor. Leí ese documento una y otra vez, con las manos temblorosas. Cada detalle que yo había recordado, cada fragmento de esa historia que había vivido en sueños y visiones, estaba allí confirmado en papel oficial. No había manera de que yo hubiera tenido acceso a este documento antes. No había manera de que alguien me hubiera contado estos detalles específicos. Y sin embargo, yo lo sabía. Los había vivido desde adentro. Hice copias del certificado. Se lo mostré a mi madre. Ella lloró cuando lo leyó. No de tristeza, creo, sino de alivio. Como si finalmente tuviera prueba tangible de que no había estado criando a una niña con una imaginación hiperactiva o problemas psicológicos. Había algo real en lo que yo experimentaba. Algo que podía ser documentado, verificado, confirmado. Desde entonces he investigado más sobre el fenómeno de las memorias de vidas pasadas, especialmente en niños. Hay más investigación seria de lo que pensaba. Doctores, psiquiatras, científicos que han dedicado sus carreras a documentar y estudiar estos casos. El Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia pasó décadas recopilando miles de casos de niños que recordaban vidas anteriores. Muchos de estos casos incluyen detalles verificables que los niños no podrían haber conocido de manera normal. Leyendo esta investigación me di cuenta de que mi experiencia, aunque extraordinaria para mí, sigue ciertos patrones comunes. La mayoría de los niños que reportan estas memorias comienzan a hablar de ellas entre los 2 y 5 años de edad. Yo comencé a los 4. Las memorias tienden a desvanecerse alrededor de los 6 o 7 años, justo cuando el niño empieza a formar memorias más sólidas de su vida actual. Para mí fue un poco diferente porque las memorias persistieron más tiempo, pero sí se volvieron menos intensas después de esa edad. Muchos de estos niños recuerdan muertes traumáticas o prematuras. Mariana murió a los 7 años en un accidente. Hay una teoría de que las muertes súbitas o violentas de alguna manera dejan una impresión más fuerte, una marca más profunda en la conciencia que hace más probable que esas memorias se filtren a la próxima vida. No sé si eso es cierto, pero tiene cierta lógica intuitiva. Y muchos de estos niños, como yo, regresan a la misma familia o a familias relacionadas. Como si hubiera conexiones kármicas o espirituales que atraen ciertas almas de vuelta a los mismos grupos de personas. Mi bisabuela era la madre de Mariana. Mi abuela era su hermana. Y yo soy su bisnieta y tataranieta. El círculo familiar permaneció intacto, solo que con los roles reorganizados. Todo esto me ha llevado a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la identidad. ¿Quién soy realmente? Soy Elena, la persona que he sido durante 22 años en este cuerpo, con estas experiencias, esta familia, estos amigos. Pero también llevo en mí las memorias y tal vez algo del alma de Mariana. ¿Son dos personas separadas o soy una continuación de la misma conciencia en un nuevo cuerpo? Es como el viejo problema filosófico del barco de Teseo. Si reemplazas cada tabla de un barco una por una, sigue siendo el mismo barco. Si una conciencia pasa de un cuerpo a otro, es la misma persona. He llegado a la conclusión de que no tengo que elegir. Puedo ser ambas y ninguna al mismo tiempo. Puedo honrar la vida de Mariana mientras vivo plenamente como Elena. Puedo llevar sus memorias sin dejar que definan completamente mi identidad. Somos todas historias que nos contamos a nosotros mismos de todas formas. Yo simplemente tengo más capítulos en mi historia de lo que la mayoría de la gente tiene. Esta experiencia también ha moldeado profundamente mi espiritualidad. No soy evangélica como mis padres, aunque respeto su fe. He encontrado mi propio camino, una espiritualidad más amplia que puede acomodar tanto la reencarnación como la resurrección, tanto el karma como la gracia. Creo que el universo es mucho más misterioso, mucho más compasivo, mucho más interconectado de lo que cualquier religión única puede capturar completamente. Creo que vivimos múltiples vidas, aprendiendo y creciendo a través de cada una. Creo que las almas que se aman se encuentran una y otra vez en diferentes configuraciones. Creo que nada se pierde realmente, que cada experiencia,
Cada relación, cada momento de alegría o dolor es parte de un tapiz más grande que no podemos ver completamente desde nuestra perspectiva limitada. Y creo que hay razones por las cuales algunas personas recuerdan y otras no. No es que unos sean más especiales o más evolucionados. Tal vez es simplemente que diferentes almas tienen diferentes trabajos que hacer. Algunos necesitan el velo del olvido para poder empezar verdaderamente de nuevo. Otros necesitan recordar para poder sanar heridas viejas, completar tareas inacabadas, cerrar círculos que quedaron abiertos. Para mí, recordar ha sido tanto una bendición como una carga. Ha sido solitario a veces, aterrador frecuentemente, especialmente cuando era niña y no entendía qué me estaba pasando. Pero también ha sido un regalo. Me ha dado una perspectiva sobre la vida y la muerte que la mayoría de la gente no tiene. Me ha enseñado que somos mucho más resilientes, mucho más eternos de lo que pensamos. Que la muerte no es el final sino una transición. Que el amor verdaderamente trasciende todo, incluso la tumba. He pensado mucho sobre por qué específicamente Mariana regresó, si es que eso es lo que pasó. ¿Qué había en su vida que quedó tan incompleto que su alma buscó otra oportunidad tan rápidamente? Creo que parte de ello tiene que ver con el trauma que su muerte causó en la familia. Mi bisabuela nunca se recuperó completamente. Mi abuela vivió con culpa de sobreviviente toda su vida. Había un dolor allí que necesitaba sanación. Al regresar como Elena, al estar presente con ellos de una manera nueva, tal vez ayudé a facilitar esa sanación. Mi abuela pudo despedirse apropiadamente antes de morir. Mi bisabuela, aunque murió antes de que yo naciera, tal vez en algún nivel espiritual supo que su hija había regresado. Mi madre pudo reconciliar su fe con el misterio. Toda la familia pudo comenzar a soltar ese antiguo dolor. Pero creo que también hay algo que Mariana misma necesitaba. Necesitaba la oportunidad de crecer, de vivir más allá de esos 7 años cortados abruptamente. Necesitaba experimentar la adolescencia, el primer amor, el graduarse de la escuela, todas las cosas que le fueron negadas. A través de mí, está teniendo esas experiencias. Cada logro mío es también un poco suyo. Cada alegría que experimento es una alegría que ella finalmente puede conocer. Me pregunto a veces qué pasará cuando yo muera. Recordaré esta vida en la próxima, si es que hay una próxima. Recordaré ambas vidas, Mariana y Elena, como 2 capítulos de la misma historia larga. O finalmente el velo caerá completamente y olvidaré, comenzando verdaderamente de nuevo. Parte de mí espera recordar. Otra parte de mí piensa que sería agotador llevar memorias de múltiples vidas acumulándose indefinidamente. Tal vez hay un punto en el que necesitas soltar el pasado completamente para poder ser completamente nuevo. Pero esas son preguntas para otro tiempo, otra vida. Por ahora, estoy aquí. Soy Elena que lleva a Mariana dentro de ella. Soy una joven de 22 años tratando de encontrar su camino en el mundo como cualquier otra persona de mi edad. Voy a clases, salgo con amigos, me preocupo por mi futuro. Pero debajo de todo eso, llevo este conocimiento profundo de que hay más. Siempre hay más. A veces me siento en ese parque donde estaba la casa de Mariana. Me siento bajo el viejo tronco de la higuera y simplemente estoy allí. No tratando de recordar, no tratando de entender. Solo estando. Honrando lo que fue y lo que es. Agradecida por ambas vidas, por todas las personas que he amado en ambas encarnaciones, por todas las lecciones aprendidas tanto en la muerte como en el renacimiento. Y cuando estoy allí, a veces siento una presencia. No amenazante, no aterradora. Solo una sensación cálida de ser acompañada. Como si todas las versiones de mí misma, todas las vidas que he vivido o viviré, estuvieran allí conmigo en ese momento. Pasado, presente y futuro colapsando en un solo punto de conciencia. En esos momentos, no hay diferencia entre Mariana y Elena. Solo hay un alma, una conciencia, un ser eterno experimentando la vida en todas sus formas infinitas. La gente me pregunta a veces si tengo miedo de morir. Después de todo, si Mariana es parte de mí, entonces ya morí una vez. Ya experimenté ese momento final, esa transición de la vida a lo que sea que viene después. Mi respuesta siempre es la misma.
No, no tengo miedo. He visto ambos lados de la cortina. Sé que la conciencia continúa de alguna manera. No sé exactamente cómo, no sé todos los detalles. Pero sé que algo persiste. Eso no significa que quiera morir pronto. Amo esta vida. Amo ser Elena. Tengo tantas cosas que quiero hacer, experimentar, aprender. Quiero vivir hasta vieja si es posible. Quiero tener las experiencias que Mariana nunca tuvo, enamorarme, tal vez tener hijos, viajar por el mundo, hacer una diferencia en la vida de las personas. Cada día es un regalo, una oportunidad que Mariana no tuvo y que yo no daré por sentado. Pero cuando llegue mi tiempo, cuando esta vida llegue a su conclusión natural, estaré lista. Entraré a esa transición con curiosidad en lugar de miedo. Preguntándome qué viene después, qué nuevo capítulo se abrirá, qué nuevas lecciones esperan ser aprendidas. Y tal vez, solo tal vez, alguien más en el futuro comenzará a tener sueños extraños y memorias que no son suyas. Tal vez una niña pequeña despertará una noche con mi nombre en sus labios. Y el ciclo continuará. He aprendido a ver la vida como algo mucho más fluido de lo que la mayoría de la gente piensa. No es una línea recta de nacimiento o muerte. Es más como un círculo, o tal vez una espiral, girando una y otra vez pero cada vez en un nivel ligeramente diferente. Subiendo hacia algo, aunque no sé exactamente qué. Perfección tal vez, o iluminación, o simplemente comprensión completa. Sea lo que sea, el viaje vale la pena. Mis padres finalmente han hecho las paces con todo esto. Mi madre me dijo hace poco que aunque nunca entenderá completamente lo que experimenté, está orgullosa de la persona en la que me he convertido. Dice que mi experiencia me ha dado una profundidad, una compasión, una sabiduría que es rara en alguien de mi edad. Mi padre, a su manera más callada, también ha llegado a aceptarlo. Me dijo una vez, después de unas cervezas, que tal vez Dios trabaja de maneras más misteriosas de lo que la Iglesia nos enseña. Que tal vez hay espacio en el plan divino para cosas que no entendemos completamente. Eso es todo lo que realmente pedía. No necesitaba que creyeran cada detalle. No necesitaba que entendieran completamente. Solo necesitaba que me aceptaran, que me amaran a pesar de o tal vez incluso por esta extrañeza que llevo dentro de mí. Y lo han hecho. Mi familia ha sido mi ancla a través de todo esto, incluso cuando luchaban por entender, incluso cuando tenían miedo. El amor que compartimos ha sido lo suficientemente fuerte para contener el misterio. Ahora, mientras me acerco al final de contar esta historia, me doy cuenta de que realmente no hay un final. Esta historia continúa cada día que vivo. Cada decisión que tomo, cada persona que conozco, cada experiencia que tengo agrega otro hilo al tapiz. La historia de Mariana y Elena está entretejida ahora de manera inseparable. Y tal vez eso es lo más hermoso de todo. Algunas noches todavía sueño con ese patio de piedra. Pero ahora los sueños son diferentes. Ya no están llenos de terror o confusión. Son pacíficos, nostálgicos de una manera dulce. Camino por ese espacio familiar, toco las piedras ásperas, huelo las higueras, y siento gratitud. Gratitud por haber vivido allí una vez. Gratitud por poder recordarlo. Gratitud por todas las vidas que se tocaron en ese lugar, en ese tiempo. Y a veces en esos sueños, veo a una niña pequeña jugando. Tiene 7 años, cabello oscuro, ojos brillantes. Lleva un vestido azul con flores blancas. Me mira y sonríe, como si me conociera. Como si estuviera agradecida de que alguien todavía la recuerde, de que su corta vida no fue en vano, de que su historia continúa siendo contada. Quiero correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estará bien. Pero siempre me despierto antes de poder alcanzarla. Tal vez ese es el punto. Tal vez no estamos destinados a fusionarnos completamente con nuestras vidas pasadas. Tal vez necesitamos mantener cierta distancia, cierta separación, para poder honrar cada vida por lo que fue mientras vivimos plenamente la que tenemos ahora. Mariana tuvo su tiempo. Elena tiene el suyo. Y algún día, otra versión de esta alma tendrá la suya. Lo que sé con certeza es esto. Hay algo en nosotros que no muere. Llámalo alma,
conciencia, energía, espíritu. Las palabras no importan realmente. Lo importante es que persiste. Que llevamos con nosotros las lecciones, el amor, las conexiones de una vida a otra. Que nada verdaderamente importante se pierde jamás. Y sé que algunas almas están conectadas a través del tiempo de maneras que no podemos explicar completamente. Mi familia, en ambas vidas, ha sido esa constelación de almas para mí. Nos hemos encontrado antes y probablemente nos encontraremos de nuevo. Los roles pueden cambiar, hija se convierte en nieta, hermana se convierte en madre, pero el amor subyacente permanece constante. Esta es mi verdad. No pido que nadie la crea. No necesito convencer a nadie. He pasado suficiente tiempo defendiendo mi experiencia, justificándola, tratando de probarla. Ya no. Ahora simplemente la vivo. La acepto. La honro. Y si mi historia resuena con alguien más, si ayuda a otra persona a sentirse menos sola con sus propias experiencias inexplicables, entonces el compartirla ha valido la pena. Porque al final, todos somos misteriosos. Todos llevamos dentro de nosotros profundidades que no entendemos completamente. Todos tenemos intuiciones, conexiones, conocimientos que no podemos explicar racionalmente. Yo simplemente tuve el tipo de experiencia que hace imposible ignorar esas profundidades. Que me obligó desde muy joven a confrontar el misterio de la existencia directamente. Ha sido un viaje difícil. Ha sido un regalo extraño y hermoso. Y no lo cambiaría por nada. Porque me ha hecho quien soy. Elena, que es también Mariana. Una niña que recuerda haber vivido antes. Una joven que sabe que vivirá de nuevo. Un alma eterna experimentando la vida en este cuerpo particular, en este tiempo particular, con estas personas particulares. Y cuando esta vida termine, cuando cierre los ojos por última vez como Elena, espero hacerlo con paz. Con gratitud por todo lo vivido. Con curiosidad por lo que viene después. Con la certeza de que el amor que he dado y recibido me acompañará a donde sea que vaya. Y tal vez, en algún lugar en el futuro, otra niña despertará con memorias que no entiende. Y espero que encuentre su camino a través de la confusión hacia la aceptación, como yo lo hice. Espero que encuentre a su familia dispuesta a escuchar, incluso cuando sea difícil. Espero que encuentre paz con el misterio. Porque eso es lo que todos estamos haciendo realmente, encontrando paz con el misterio. La vida es misteriosa. La muerte es misteriosa. La conciencia es misteriosa. Y en algún lugar en el centro de todo ese misterio, hay amor. Hay conexión. Hay significado. Puede que no siempre podamos verlo o entenderlo claramente. Pero está allí. Siempre está allí. Esta es mi historia. La historia de una niña que recordaba otra vida. La historia de una familia que aprendió a aceptar lo imposible. La historia de un alma que viajó a través del tiempo para sanar y ser sanada. Es extraña, sí. Es difícil de creer, absolutamente. Pero es mía. Es verdadera. Es real. Y en algún lugar, entre las memorias de Mariana y la vida de Elena, entre el pasado que recuerdo y el futuro que construyo, entre la muerte que experimenté y la vida que ahora vivo, he encontrado algo precioso. He encontrado la certeza de que somos más de lo que parecemos. De que la vida continúa de formas que no esperamos. De que el amor verdaderamente es eterno. Y eso, al final del día, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Hoy tengo 22 años y todavía hay cosas que no he contado a nadie. Cosas que incluso mi familia no sabe. Momentos tan íntimos, tan extraños, que he guardado solo para mí durante todos estos años. Pero si voy a contar esta historia completamente, si voy a ser verdaderamente honesta, entonces necesito compartir también estas partes. Hay veces en que no solo recuerdo a Mariana. Hay veces en que siento como si ella estuviera aquí, conmigo, observando a través de mis ojos. Es difícil de explicar. No es como estar poseída o perder el control. Es más como tener una segunda conciencia superpuesta sobre la mía. Una voz suave en el fondo de mi mente que comenta sobre las cosas que veo,
que reacciona a las experiencias que tengo. La primera vez que pasó, tenía 9 años. Estaba en la escuela, en clase de historia, y la maestra estaba hablando sobre la vida en los años 50. De repente sentí este cambio interno, como si alguien más se hubiera despertado dentro de mí. Y escuché una voz, mi voz pero no mi voz, pensando yo recuerdo eso, yo vivía así. Fue tan claro, tan distinto de mis propios pensamientos que me asusté. Levanté la mano pidiendo permiso para ir al baño y pasé 20 minutos encerrada en un cubículo, tratando de calmarme, tratando de entender qué había pasado. Con el tiempo aprendí a reconocer cuando esto sucedía. Aprendí a distinguir entre mis propios pensamientos y estos otros pensamientos que no eran completamente míos. Y aprendí algo interesante. Mariana no se fue cuando murió. O al menos, no completamente. Algo de ella permaneció, esperando, y cuando yo nací, cuando mi alma o lo que sea que soy entró en este cuerpo, ella estaba allí también. Dos conciencias compartiendo un espacio. Suena a locura, lo sé. Suena exactamente como el tipo de cosa que llevaría a alguien directo a un hospital psiquiátrico. Y tal vez debería haber buscado ayuda profesional más agresivamente. Pero la verdad es que no se siente como enfermedad mental. Se siente como algo más. Algo que la psiquiatría moderna no tiene las herramientas para entender o tratar. Mariana habla conmigo, en cierto sentido. No en voz alta, no en conversaciones reales. Pero siento sus emociones superpuestas sobre las mías. Siento sus reacciones a las cosas. Cuando veo a un niño pequeño en peligro, siento una oleada de miedo protector que es más intensa de lo que debería ser. Y sé que es ella, recordando su propia vulnerabilidad, su propia muerte repentina. Cuando huelo ciertas comidas, siento una nostalgia que no es mía. Ella recordando cenas familiares de hace décadas. A veces me pregunto si esto es lo que experimentan todas las personas que dicen recordar vidas pasadas. Si todos ellos llevan estas dobles conciencias, estas voces fantasma de quienes fueron antes. O si mi caso es único de alguna manera. Si tal vez porque Mariana murió tan joven y regresó tan rápidamente a la misma familia, no hubo tiempo suficiente para que su conciencia se disolviera completamente en lo que sea que viene después. Como si hubiera quedado atascada a medio camino entre vidas. Hay momentos en que esto es reconfortante. Nunca estoy verdaderamente sola. Siempre llevo a Mariana conmigo, esta niña eterna de 7 años que vive en algún lugar profundo de mi psique. Cuando tengo miedo, siento su coraje infantil levantándose para sostenerme. Cuando estoy triste, siento su alegría simple, su capacidad de maravillarse con pequeñas cosas. Es como tener un ángel guardián que es también yo misma en otra vida. Pero también hay momentos en que es agotador. Cuando estoy tratando de concentrarme en un examen difícil y siento sus pensamientos vagando, distraída por una mariposa fuera de la ventana como lo haría una niña de 7 años. Cuando estoy en una cita y debería estar presente con la persona frente a mí, pero en cambio siento la confusión de Mariana ante los rituales de cortejo moderno que ella nunca vivió. Cuando quiero simplemente ser yo misma sin este peso adicional de otra vida, otra persona, dentro de mí. He intentado hablar con ella directamente. Cerrar los ojos, aquietar mi mente y dirigirme a esa presencia interna. Mariana, ¿estás ahí?, pregunto en mi mente. A veces no hay respuesta, solo silencio. Pero otras veces siento algo. Un pulso de reconocimiento. Una oleada de emoción. Una imagen que aparece en mi conciencia. Es tenue, como tratar de recordar un sueño que se desvanece. Pero está allí. Le he preguntado por qué quedó conmigo. ¿Por qué no siguió adelante completamente? Las respuestas que recibo, si es que se pueden llamar respuestas, son fragmentadas. Imágenes de mi familia, de mi abuela especialmente. Un sentimiento de necesitar quedarse cerca, de proteger, de asegurar que lo que le pasó a ella no pase a otros. Y algo más, algo que tardé años en comprender. Miedo. Mariana tiene miedo de dejar ir completamente, de disolverse en lo desconocido que viene después de la muerte. Así que se aferra a este mundo, a esta familia, a través de mí. Entender eso cambió algo en mí.
Me hizo sentir responsable de ella de una manera nueva. No solo de honrar su memoria o contar su historia, sino de ayudarla de alguna manera a sanar, a estar lista para seguir adelante cuando llegue el momento. Como si yo fuera no solo su reencarnación sino también su terapeuta, su guía, ayudándola a procesar el trauma de su muerte repentina. He comenzado a hacer cosas específicamente para ella. Cosas que sé que le gustarían, que completarían experiencias que ella nunca tuvo. El año pasado, en lo que habría sido su cumpleaños número 60, fui a una feria. Monté en todos los juegos, comí algodón de azúcar, gané un peluche en un juego de tiro al blanco. Y mientras hacía todo esto, podía sentir su deleite, su alegría pura e infantil. Como si a través de mí ella finalmente pudiera tener esas experiencias de niñez que la muerte le robó. Aprendí a tocar el piano, algo que descubrí que Mariana siempre quiso hacer pero nunca tuvo la oportunidad. Las primeras veces que me senté frente al teclado, mis dedos se movían de maneras que no había planeado conscientemente. Como si alguien más estuviera guiándolos. No era que Mariana supiera tocar piano, nunca aprendió. Pero había un deseo tan fuerte en ella de crear música que de alguna manera eso se traducía en una facilidad extraña para aprender. Mi maestra de piano comentó más de una vez que yo tenía un talento natural inusual, que aprendía piezas mucho más rápido de lo normal. Lo que ella no sabía era que yo no estaba aprendiendo sola. Había dos de nosotras en esas lecciones. Dos conciencias absorbiendo la información, dos conjuntos de memorias muscular formándose. Y cuando tocaba, especialmente piezas melancólicas y hermosas, podía sentir a Mariana llorando dentro de mí. Llorando de alegría por finalmente poder hacer esto que siempre quiso. He pensado mucho sobre qué pasará cuando yo muera. ¿Irá Mariana finalmente adelante, liberada de este apego al mundo físico? ¿O quedará atrapada de nuevo, esperando otro cuerpo, otra oportunidad? Me aterra un poco la idea de que podríamos estar atrapadas en un ciclo infinito. Mariana muriendo joven, regresando, viviendo una vida más larga a través de otra persona, muriendo de nuevo, repitiendo eternamente. Pero hay otra posibilidad que me da esperanza. Tal vez cuando yo muera, habiendo vivido una vida plena, habiendo experimentado todas las cosas que Mariana no pudo, finalmente estaremos listas para fusionarnos completamente. Para convertirnos en una sola conciencia que lleva ambas experiencias, ambas vidas, como partes iguales de un todo mayor. Y tal vez entonces, juntas, podremos seguir adelante hacia lo que sea que viene después. Transformadas por haber vivido dos veces, enriquecidas por la profundidad de experiencia que eso trae. Hay algo más que nunca he contado a nadie. A veces, cuando estoy en ese estado entre dormida y despierta, cuando la conciencia es más fluida, veo otras vidas. No solo la de Mariana. Veo fragmentos de otras existencias, otros cuerpos, otros tiempos. Una mujer en ropas antiguas caminando por calles empedradas de una ciudad que no reconozco. Un hombre en un barco mirando un océano infinito. Una niña en un templo, el olor a incienso llenando el aire. No sé si estas son también memorias de vidas pasadas o si mi mente simplemente ha aprendido a imaginar tan vívidamente que crea estas escenas. Es imposible saberlo con certeza. No puedo verificar estos fragmentos como pude verificar los detalles de la vida de Mariana. Pero se sienten reales de la misma manera. Tienen esa cualidad de memoria en lugar de imaginación. Si son reales, si son verdaderas memorias de otras vidas que he vivido, entonces la historia es mucho más larga de lo que pensaba. Mariana es solo el capítulo más reciente, el más accesible porque fue el más reciente y porque hay personas vivas todavía que la conocieron. Pero tal vez soy mucho más antigua de lo que aparento. Tal vez esta alma ha estado viajando a través del tiempo durante siglos, milenios incluso, acumulando experiencias, aprendiendo lecciones, evolucionando lentamente. La idea es abrumadora y extrañamente reconfortante al mismo tiempo. Abrumadora porque significa que la historia nunca termina realmente, que siempre hay más vidas, más muertes, más ciclos. Pero reconfortante porque significa que tengo tiempo. Tiempo para cometer errores y corregirlos en la próxima vida. Tiempo para aprender las lecciones difíciles que no puedo dominar en una sola existencia.
Tiempo para estar con las almas que amo una y otra vez en diferentes configuraciones. Me pregunto si las personas en mi vida ahora son las mismas almas con las que he viajado antes. Si mi madre fue mi madre en otras vidas o tal vez mi hermana, mi hija, mi amiga. Si mi padre ha jugado diferentes roles en mi existencia a través del tiempo. Si hay un grupo de nosotros, un conjunto de almas conectadas, que se encuentran vida tras vida, ayudándose mutuamente a aprender y crecer. Hay personas con las que tengo conexiones instantáneas e inexplicables. Conocí a mi mejor amiga Laura el primer día de universidad. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, sentí ese destello de reconocimiento. Como si estuviera viendo a alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. Y ella sintió lo mismo. Nos hicimos inseparables casi inmediatamente. Terminamos las oraciones de la otra. Sabemos lo que la otra está pensando sin decir palabra. Y a veces me pregunto si nos hemos conocido antes, en otra vida, en otro tiempo. También hay personas que me provocan reacciones viscerales negativas sin razón aparente. Conocí a un profesor el año pasado que desde el primer momento me hizo sentir incómoda. No había hecho nada malo, era perfectamente amable. Pero algo en él me inquietaba profundamente. Me encontré evitando sus clases, sintiéndome ansiosa cuando tenía que hablar con él. Y me pregunto si tal vez hubo algo entre nosotros en una vida anterior. Un daño hecho o recibido que mi alma recuerda incluso si mi mente consciente no lo hace. Estos son los territorios que la ciencia no puede explorar todavía. Las conexiones entre almas, el karma que se extiende a través de vidas, las lecciones que venimos a aprender. Todo es especulación, intuición, fe. No hay manera de probar estas cosas. Solo puedo seguir mis instintos, prestar atención a lo que siento, y tratar de aprender lo que sea que estoy aquí para aprender. A veces la carga del conocimiento es pesada. Hay momentos en que desearía ser normal, tener una vida ordinaria sin estas complicaciones extraordinarias. Ver a mis compañeros de clase preocupándose por exámenes y relaciones y planes de carrera, problemas tan simples comparados con tratar de entender la naturaleza de la conciencia y la realidad de la reencarnación. Envidio su inocencia a veces, su capacidad de vivir completamente en el presente sin el peso del pasado tirando de ellos. Pero entonces recuerdo que cada uno tiene su propia carga. Tal vez no pueden ver las suyas tan claramente como yo veo la mía, pero están allí. Todos estamos lidiando con algo. Todos estamos tratando de encontrar sentido en este extraño y hermoso y aterrador viaje de ser humano. Yo simplemente tengo un tipo diferente de desafío, un tipo diferente de misterio con el cual lidiar. Y hay momentos de gracia también. Momentos en que todo esto se siente como el regalo más grande que podría haber recibido. Cuando estoy mirando un atardecer y siento no solo mi propia apreciación de su belleza sino también la de Mariana, como si estuviera viendo a través de 4 ojos en lugar de 2. Cuando abrazo a mi madre y siento capas de amor, no solo de esta vida sino ecos de otros amores en otros tiempos. Cuando creo algo, escribo algo, toco una pieza musical, y siento que no es solo yo sino toda la acumulación de experiencia de múltiples vidas expresándose a través de mis manos. He empezado a escribir sobre estas experiencias. No solo para mi propia comprensión sino porque creo que hay otros por ahí que necesitan escuchar esta historia. Hay niños ahora mismo que están teniendo experiencias similares, recordando cosas que no deberían poder recordar, confundidos y asustados y pensando que algo está mal con ellos. Hay padres lidiando con hijos que dicen cosas imposibles, sin saber cómo responder. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una familia a navegar esto con más gracia y menos miedo, entonces vale la pena compartirla. Quiero escribir también para los escépticos. Para aquellos que están convencidos de que solo hay una vida, una oportunidad, y luego nada. No estoy tratando de convertir a nadie a ninguna creencia particular. Pero quiero abrir la posibilidad de que tal vez hay más de lo que sabemos. Que tal vez la conciencia es más compleja y duradera de lo que la ciencia materialista actual puede explicar. Que vale la pena mantener la mente abierta al misterio. Mi meta no es probar nada. He aprendido que la prueba es imposible en estas materias. Cada vez que presento evidencia, los escépticos encontrarán maneras de explicarla. Coincidencia, imaginación, fraude, autoengaño.
Y está bien. Entiendo el escepticismo. Yo misma sería escéptica si escuchara la historia de otra persona. Es humano dudar de lo extraordinario. Pero para mí, esto no es extraordinario. Es mi vida normal. Es lo que experimento cada día. Y aunque todo el mundo dejara de creer, aunque me dijeran que estoy loca o que es todo producto de mi imaginación, no cambiaría lo que sé en lo más profundo de mi ser. He vivido esto. Es real para mí. Y eso es suficiente. Mariana todavía está aquí conmigo mientras escribo estas palabras. Puedo sentirla, una presencia cálida en algún lugar detrás de mi conciencia habitual. Está contenta de que su historia esté siendo contada. Está en paz de una manera que no estaba cuando yo era niña. Hemos crecido juntas, ella y yo. Hemos sanado juntas. Y aunque todavía somos dos de alguna manera, también nos hemos vuelto más una con cada año que pasa. Tal vez eso es lo que se supone que pase. Tal vez la razón por la cual volví con estas memorias tan intactas fue para facilitar esta sanación gradual. Para darle a Mariana el tiempo de procesar su muerte, de experimentar indirectamente la vida que le fue negada, de prepararse finalmente para soltar y seguir adelante. Y para darme a mí, Elena, la perspectiva profunda que viene de saber que la vida continúa, que nada verdaderamente importante se pierde. Pienso en el futuro a veces. ¿En quién voy a llegar a ser? En cómo estas experiencias moldearán mi camino. Ya sé que quiero trabajar ayudando a otros con experiencias similares. Tal vez como terapeuta especializada en memorias de vidas pasadas. Tal vez como investigadora estudiando el fenómeno científicamente. Tal vez simplemente como alguien que escucha con mente abierta cuando otros comparten sus historias imposibles. Quiero crear espacios seguros donde las personas puedan hablar sobre estas cosas sin miedo al ridículo o al diagnóstico psiquiátrico. Donde los niños puedan ser escuchados cuando dicen que recuerdan otras vidas. Donde las familias puedan recibir orientación sobre cómo navegar estas situaciones con amor en lugar de miedo. El mundo necesita más comprensión de estos fenómenos, más apertura a las posibilidades que desafían nuestra comprensión actual de la realidad. También quiero vivir plenamente. Quiero experimentar todo lo que esta vida tiene para ofrecer. Quiero viajar, ver lugares que tal vez reconozca de otras vidas o que sean completamente nuevos. Quiero amar profundamente, sabiendo que los lazos que formamos pueden extenderse más allá de esta única existencia. Quiero crear, expresar, contribuir algo de valor al mundo. Quiero ser más que solo la niña que recordaba otra vida. Quiero ser Elena en toda mi complejidad y plenitud. Y cuando llegue mi momento de morir, cuando esta vida llegue a su final natural, quiero hacerlo conscientemente. Quiero estar presente para esa transición de una manera que Mariana no pudo estarlo. Quiero observar el proceso, ver qué pasa cuando la conciencia se separa del cuerpo. Quiero, si es posible, mantener la conciencia a través de esa transición y hacia lo que sea que viene después. No sé si eso es posible, pero es algo que espero intentar. Algunos practicantes de meditación hablan sobre mantener la conciencia a través de la muerte y el renacimiento. Dicen que con suficiente práctica, uno puede atravesar el bardo, el estado intermedio entre vidas, completamente despierto. Puede elegir conscientemente dónde y cuándo renacer. Puede llevar memorias intactas a la próxima vida. Tal vez eso es lo que me pasó con Mariana Sin. Si quiere intentarlo. Y tal vez si cultivo esa habilidad, si practico mantener la conciencia a través de diferentes estados, puedo hacerlo nuevamente de manera más intencional. Por ahora, vivo día a día. Algunos días las memorias de Mariana son fuertes, presentes, demandantes de atención. Otros días son apenas un susurro en el fondo de mi mente. He aprendido a fluir con eso, a no resistir cuando vienen ni aferrarme cuando se desvanecen. Son parte de mí pero no toda yo. Son un capítulo en una historia mucho más larga. Y la historia continúa. Cada día escribo una nueva página. Cada experiencia agrega otra capa a quien soy. Soy Elena de 22 años, estudiante de psicología, amiga, hija, buscadora de verdad. Y soy también, en algún lugar profundo, Mariana de 7 años eternos, la niña que cayó de un árbol y de alguna manera encontró el camino de regreso.
Ambas somos reales. Ambas importamos. Ambas somos parte del misterio infinito de la conciencia viajando a través del tiempo. Esta es mi historia hasta ahora. No está terminada. Puede que nunca esté terminada. Pero es mía para contar, mía para vivir, mía para honrar. Y si tú que escuchas o lees esto has tenido experiencias similares, quiero que sepas que no estás solo. Hay más de nosotros de lo que piensas. Y tus experiencias son válidas, son reales, son importantes. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y si nunca has experimentado nada como esto, si todo esto te suena imposible o absurdo, está bien también. No necesitas creer mi historia. Solo te pido que mantengas tu mente abierta a la posibilidad de que hay más misterio en este universo de lo que podemos explicar actualmente. Que la conciencia puede ser más de lo que pensamos. Que el amor verdaderamente puede trascender la muerte. Que las almas pueden viajar a través del tiempo buscando completarse. Porque al final, todos estamos en este viaje juntos. Todos estamos tratando de entender quiénes somos, porque estamos aquí, qué sucede cuando morimos. Y tal vez las respuestas son diferentes para cada uno de nosotros. Tal vez no hay una verdad única sino muchas verdades, muchos caminos, muchas maneras de experimentar este misterio que llamamos vida. Lo único que sé con certeza es que hay amor. Que ese amor persiste. Y que mientras tengamos amor, mientras podamos conectar unos con otros, mientras podamos mostrar compasión y comprensión incluso cuando no entendemos completamente, estaremos bien. Todos estaremos bien. Esta es mi historia. La historia de Elena que es también Mariana. La historia de una niña que recordaba. La historia de una familia que aprendió a aceptar lo imposible. La historia de un alma que viaja a través del tiempo. Y la historia continúa.